Congreso? Desde el Congreso nosotros nos trazamos una hoja de ruta que fue iniciada, si se quiere, esta semana con la apertura de la Comisión de Salud, que aprobamos en dicha comisión unificar todos los pedidos de informes que habían presentado los distintos bloques, distintos diputados que en su momento habían detectado el tema. Y yo hablo de detectar el tema porque en realidad esto ha ido escalando, ¿no? Y todavía no sabemos el techo de víctimas que vamos a terminar encontrando. Eh, y en la comisión planteaba esto de el día esto fue el miércoles a la mañana, a mí lo que me estremeció fue la propia frase que alguien de mi equipo me dijo, me dice, Pablo, esto ya está superando la cantidad de víctimas, incluso de la tragedia de Once Ujú. y de la AMIA, como para, no es Para comparable un dolor con dimensionarlo, otro, sí. pero para, claro, para que nosotros nos demos cuenta de que va a haber familiares que están todavía sin enterarse de que probablemente perdieron a su ser querido producto de esta situación. Va a haber familiares suplicando, como los hay, encontrar la historia clínica. Entonces se empezaron a desplegar un montón de dimensiones que me parece que está bueno que el Congreso, eh, digamos, se torne el epicentro de esa información, ¿no? El otro día también decía qué importante sería que nos puedan contestar este pedido de informe para aclarar si hay otros lotes dando vueltas con contaminación o alterados. Qué importante sería que el gobierno y que la ANMAT nos dé precisiones oficiales y concretas con respecto a cómo fue ese procedimiento y con respecto a otros productos. ¿Sí? El otro día escuchaba a un médico decir que en este caso las bacterias viajaban adentro contaminando el fentanilo, podrían haber viajado en solución fisiológica, podrían haber viajado de otra manera. Entonces, tener esa seguridad para toda la ciudadanía, para todo el cuerpo médico y para todo el personal de salud que tiene que estar trabajando y afrontando esto. Qué interesante sería que los ministerios de salud establezcan protocolos de emergencia en estos casos para contener a los familiares de las víctimas, que es terrible, porque la desolación es absoluta. Y me parece entonces que es importante que el Congreso se trace una hoja de ruta que es distinta, muy distinta a la del trámite judicial, a la del camino iniciado en esta causa, porque a mí esto es una sospecha de la cual me hago cargo. Me parece que esta causa, esta situación tiene distintas capas y que probablemente esta causa de las víctimas del fentanilo terminen teniendo conexiones de otro nivel. ¿Sí? Por más parafernalia que haga en la televisión cualquier personaje que ustedes recién hacían mención, no lo quiero ni mencionar porque lejos de polemizar, lo que quiero es decir de la gravedad de esto, la profundidad de esto todavía es insospechada. A mí me impacta esta idea que usted plantea, que pidieron informes y todavía no tienen respuesta, porque hay incertidumbre realmente de que pueda haber todavía circulando en el país este material contaminado de HLB Pharma. Sí, sí, porque nosotros, por versiones periodísticas, en el informe, algunos hablábamos de dos lotes. Básicamente, el primer lote, todo comienza con el lote 31.202. Después se fue constatando que otro lote más también lo tenía, pero de este segundo lote, que no recuerdo el número, creo que es el 31.200, no hay ampollas sin detectar. De este primer lote, de las víctimas que empezaron en fines de mayo, eh, la información que nosotros tenemos, por eso esperemos estar equivocados para poder rectificarla, es que 435 ampollas no han sido detectadas. Entonces, en ese aspecto, me parece que, bueno, incluso otros diputados en sus pedidos de informe incorporaban información sobre otros lotes más. Podrían llegar a ser incluso 6 lotes los que hayan sido contaminados y alcanzados. Eh, Así que es fundamental que el ANMAT nos diga, no, miren, esta es la información, esta es la situación, sobre estos hubo irregularidades. Pero claro, Débora, digámoslo todo. Desde el minuto uno que el ANMAT nos diga, estos son los lotes que presumiblemente puedan haber estado contaminados, ya que como pasó con este lote que estoy mencionando, hubo un informe en los primeros días de diciembre y este lote se terminó de embalar, pongámosle ese término, el 18 de diciembre del año pasado, del 2024, y no pasó nada, y recién en febrero, ¿sí? Se tomaron medidas concretas sobre entre el informe de la MAT y febrero me dieron 2 meses, Sí, sí. dos Dipu- meses, y, diputado, y perdónenme, y sí, a agrego ver. esto, y la bacteria viajó
agua contaminada. Es decir, el nivel cero de cualquier procedimiento se rompió. Diputado, usted, dos cosas. La primera, hace 2 semanas, la diputada Giudici, en la sesión de diputados justamente de la Cámara, intentó plantear la creación de esta comisión investigadora y falló. No hubo, el kirchnerismo se levantó y no hubo quórum en el momento donde estaba en el orden del día. Yo pensé que había sido algo como espontáneo y después vi el orden. No. Primero. Gracias por la pregunta, porque es muy importante esto que estás diciendo para detectar cuando hay clima político o no. En ese caso fue entendido por el resto de las bancadas como una maniobra para salir del orden del día. Y después lo que tenemos es una eterna pelea con la presidencia de la Cámara, que si vos no lo pedís en el orden del día de las sesiones que solicitamos siempre nosotros, y son sesiones especiales, no podés tratar otros temas. Esto es una locura, porque aparte se violenta el reglamento. Entonces te digo ahora a la inversa. Cualquier diputado puede levantar la mano y puede solicitarle a todo el cuerpo, como pasó por ejemplo con Bahía Blanca, ¿sí? Que no tenían ningún trámite cumplido. El hecho de la emergencia o la gravedad de la situación amerita que vos digas, che, juntamos los 2/3 y lo tratamos en la Cámara, ¿sí? Que se llama, para la gente que nos está escuchando, es constituir el cuerpo en comisión. Los 257 diputados sentados en su banca dicen, vamos a trabajar sobre este tema acá. Ahora bueno, dijeron que no, en ese momento, no. No, ni siquiera se sometió a consideración. Por eso, estaban todos parados. No es porque estaban todos parados. Se somete a veces no lo somete a consideración el mismo presidente del cuerpo. Por eso estoy diciendo que hay fallas, ¿sí? Porque así como te pasó el fentanilo, en otras oportunidades se querían corregir, por ejemplo, el reglamento de la Comisión Libra, y tampoco nos lo dejaban. Mismo. Sí. Hay una mala praxis ahí desde la presidencia que yo también vengo llamando mucho la atención y vengo diciéndole al presidente, a los presidentes de los bloques, lo venimos diciendo en labor. Entonces, ahora se superó eso. Ahí. Pero perdóname, así puedo ir al fondo, porque vos hace unos minutos dijiste, hay una sospecha para mí más grave respecto, a ver si yo entendí mal, y por eso la pregunta, de el fentanilo, que no es cualquier producto medicinal, no es cualquier producto, se puede usar para distintas cosas. El señor que vos no querés mencionar, que es Ariel García Furfaro, que compró 2 laboratorios, uno de ellos HLB Pharma, y sus vinculaciones para poder producir medicamentos y fentanilo, distribuirlos de una manera que evidentemente no tenía control. ¿Nos puedes dar alguna precisión más de esa sospecha más grave que tenés? Sí, por supuesto que te lo puedo dar, y por eso es que creo que hay que ser sumamente cuidadosos con respecto a lo de la causa. La relación es la que ellos no quieren que se diga, ¿sí? Si vamos a dejar que en la Argentina existan laboratorios que sean una pantalla para narcotráfico, y es la sospecha que tenemos todos los argentinos que estamos siguiendo este caso. Entonces, como diputados de la Nación, nosotros que tenemos una serie de inmunidades, no de privilegios, para poder decirlo, lo tenemos que decir. Nosotros no tenemos el derecho al eufemismo. Yo no lo menciono para no polemizar persona a persona, pero caso a caso sí. Porque esto deja el caso, lo lleva a otra dimensión. O sea, no solamente la gravedad extrema de un montón de víctimas, sino de que haya eventualmente, porque nosotros periodistas también tenemos la responsabilidad de decir cosas para las cuales la Constitución nos protege, una red vinculada tal vez, quizás hipotéticamente, al narcotráfico, que desde luego tiene un poder corruptor 1000 veces más grande, un peligro muchas veces más grande, y el negocio del fentanilo médico puede ser una ventanilla minorista de otra cosa. Sin duda, porque vuelvo a repetirte, lo dijo un profesional y un médico incluso en el programa de Débora en La Nación Más, no se contaminó solución fisiológica. No fue la contaminación de un antibiótico. A ver, entonces la justicia tiene que seguir trabajando, pero también tiene que dar señales. Porque esto empezó a suceder en mayo. Las muertes se empezaron a conocer en mayo. El 13 de mayo recién DANMAT suspendió al laboratorio. Cuando el 7, el Hospital Italiano de La Plata informó que se trataba de una bacteria que se había detectado en el fentanilo. La desesperación de los médicos fue total.
Yo tengo una duda Porque que digo, no tengo clara, que es las responsabilidades de los ministerios de salud provinciales. ¿Tienen un rol o no los ministros de salud de las provincias? por supuesto que son los que les dicen a todos los efectores de salud a dónde pueden comprar y dónde no. Quiénes están en condiciones de proveer insumos médicos. Bueno, Por ahí supuesto que está tienen un rol clave dentro de la porque cancha. ahí está la discusión respecto del juez Kreplak y su hermano ministro de Salud de la provincia de Claro. Buenos Aires. Em, Pero por eso digo que no es menor eso. Lo que sí creo que cuando vos presentes, quienes estén presentes en la causa, que tramita ante el juzgado de Kreplak y que tengan acreditada personería ante el juez, ¿sí? En su caso un querellante, tengo entendido que se presentó como querellante el Ministerio de Salud, se presentó como querellante el Ministerio de Seguridad, se sí. presentó como querellante la propia provincia de Santa Fe. Yo no termino de entender entonces, si no hay un vínculo, ¿por qué no se termina de presentar el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires? Sí, teniendo en cuenta que Porque si fue yo una de soy las principales ministro, compradoras, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. y cómo te tenés que entender, vos cómo te tendrías que entender. O sea, si yo soy ministro y me sucede esto y estoy completamente, me veo afectado. Sí, el Me tengo ministro que de ver Salud afectado porque, Kreplak no habló hasta, creo que No, ¿no, Claudio? Yo no, no tengo registro de que haya hecho bueno, no. declaraciones de este tema. a ver, por eso digo, no hace bien eso. No hace bien que no nos digan cuántas son las víctimas provincia por provincia, no hace bien que no se comunique cuál es el protocolo con respecto a los familiares, que se los reciba, que se les explique. Hay un nivel de confusión terrible que termina siendo doloroso con ellos. Entonces, a mí me parece que esto recién empieza. Nadie, a pesar de nosotros tres y toda la gente que nos está escuchando, ni nos imaginamos dónde puede terminar. Y es doloroso que esto pase en la Argentina. Porque yo puedo entender cualquier debate político sobre el rol del Estado, sobre si lo volvemos eficiente o algunos lo quieren volver un aguantadero. Esto es lo que pasa cuando... Este es el resultado de las dos tensiones. El Estado entendido como aguantadero esa es la palabra, o el Estado desmantelado. Entre Totalmente, esas sí, dos, sí, Sí, sí. sí. En esa tensión aparecen estas tragedias, ¿no? Sin duda, pasan sin estas duda. tragedias. Pero Eh, perdón, por eso yo decía lo de 11, Débora, porque la lógica que impera detrás es yo me creo impune, yo puedo hacer negocios a costa de la vida de los argentinos y hay sectores del Estado que van a mirar para el costado. mm, Es la misma dinámica. Diputado Juliano.